Uy, perdón, se cortó. Ya, sigamos. Vamos a ver. Ya, muy bien, entonces sigamos, muchachos, sigamos. Ya. Listo. Ya, vayan compartiendo, vayan compartiendo. Vayan compartiendo, chicos. Vamos a compartir. Ya, chévere, sigan. Vamos a seguir, vamos a seguir. Ya, listo. Ya, vamos a ver. A ver. Sí, soy 9, dice Gustavo Ramos Delgado. Sí, te lo haré bien. Listo, vamos a ver. Sí, bacán. Ya. Empezamos, sigamos entonces. Vamos a ver. Ya. Sí, vamos a repetir de las meninges. Ya, vamos a ver. Ya. Sigamos. Bueno, entonces ya saben que las meninges son membranas que cubren al sistema nervioso central, sobre todo, ¿no? ¿Ya? Y para que tú las recuerdes, es mejor usar el uso de mnemotecnias, ayuda mucho, ayuda mucho el uso de mnemotecnias. Cada uno tiene su forma de buscar tal vez su propia mnemotecnia, ¿no? Algunos dicen que lo inventan, otros dicen que cada uno puede crear su propia mnemotecnia a su gusto. Ejemplo, si tú quieres recordar el orden de las meninges, ya te he dicho que el sistema nervioso es el sistema más feo que entre todos los sistemas del cuerpo humano, ¿no? Por eso que a muchos le causa pues incomodidad aprender el sistema nervioso. Tú grábate tu frase. ¿Qué frase, por ejemplo? Tú grábate pues cuando estás en un examen, ¿qué haces? Diosito, ayúdame. ¿Ya? Listo. Tú recuerdas, Diosito, ayúdame es el orden correcto de las meninges. Dura madre, aracnoides y pía madre. ¿Sí? Entonces te recuerdas, Diosito, ayúdame. Nada más, o ayuda pues, como tú digas. ¿Ya? Y con eso recuerdas el orden de las meninges. ¿Ok? Ya, listo. Entonces esas son las meninges. Pero ¿cuál es la pregunta? A ver, vamos a ver. Dura madre, aracnoides y pía madre. Ahí están entonces las tres meninges. ¿Cuál es la pregunta? Vamos a responder entonces la pregunta de la pedorriz gallo. ¿Qué decía? Entre el aracnoides y la dura madre se ubica un espacio conocido como ¿qué? A ver. Listo. ¿Yo qué te he dicho? ¿Quién está encima de la dura madre? El cráneo. ¿Quién está debajo de la pía madre? El cerebro, ¿no? Arriba el cráneo, abajo el cerebro, en medio están las meninges, que son estas tres. Dura madre, aracnoide, pía madre. Ya sabes tu mnemotecnia. Diosito, ayúdate y ya está el orden correcto. Vamos acá. ¿Cómo se llama este espacio que se encuentra aquí? Este espacio. ¿Qué espacio es este, profesor? El espacio que se encuentra entre el cráneo y la dura madre. A este espacio presente entre el cráneo y la dura madre, ¿cómo llamarlo? ¿Dónde se encuentra? Encima de la dura madre. Prefijo para encima o sobre. El prefijo para encima o sobre es epi. A eso se le llama espacio epidural. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está encima de la dura madre. ¿Ya? Por eso le llaman entonces espacio epidural, por encontrarse encima de la dura madre. Ahora, ¿cómo se llamará este espacio que se encuentra entre la dura madre y el aracnoides? Entre la dura madre y aracnoides. Lo que te he dicho, si está encima se le pone epi, porque eso significa epi, encima o sobre. Y si está debajo, un director. ¿Quién está debajo del director? El subdirector. Un campeón. ¿Quién está debajo del campeón? Un subcampeón. Entonces sub significa por debajo, ¿sí o no? Por debajo de la dura madre. A ese espacio se le llama subdural. Entonces, ¿qué diferencia hay entre epidural y subdural? Epi, encima de la dura madre. Sub,
debajo de la dura madre. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo se llama este espacio entre aracnoides y pía madre? Entre aracnoides y pía madre. ¿Por dónde se encuentra? Por debajo del aracnoides. ¿Y qué te dije cuando es por debajo? Sub. Se le pone entonces espacio subaracnoideo. Aracnoideo. Y así puedes recordar más fácil. O sea, con terminologías es más fácil deducir incluso, ¿no? A ver, ¿cómo es más fácil, ¿sí o no? Epidural, ¿qué significa? Encima de la dura madre. Arriba. Subdural, debajo de la dura madre. Subaracnoideo, debajo del aracnoides. ¿Ya ven? Con terminologías uno aprende mejor. ¿Ya? Pero ¿cuál es la pregunta? Entre la dura madre y el aracnoides. Esto, ¿sí o no? Este espacio. Entre la dura madre y el aracnoides, ¿cómo se llama ese espacio? Te preguntan, como dieron la respuesta muchos. Se le llama espacio subdural, ¿verdad? Subdural entonces la respuesta pues a esa pregunta, ¿no? Subdural, la alternativa A. Ya, muy bien. Ahora tu compañero pidió San Marcos. Vamos a ver San Marcos. Ya, vamos a ver San Marcos. En vez de San Marcos en la relación, vamos a ver. Ya. San Marcos entonces, veamos. A ver, alguna de San Marcos por ahí. Pedro Villarreal, no veo. Acá, San Marcos, pregunta 16. San Marcos 2017-1. A ver, ¿qué dice la pregunta 16? Veamos. Ya saben que en la San Marcos se preguntan lo que es con el sistema DECO, ¿verdad? Entonces en San Marcos vienen las preguntas con el sistema DECO. ¿Qué es eso? Puro floro, pura nada más, ¿no? Ya, muy bien, y no tiene nada de difícil. El sistema DECO más bien hace que la pregunta sea más fácil, ¿eh? Solo que te quita tiempo el leerlo. ¿Ya? Ese tipo de pregunta quita tiempo en leerlo. Bueno, lo que es biología, ¿no? Pero no es nada difícil, son fáciles. ¿Sabes? Pregunta 16 de la San Marcos, ¿qué dice la pregunta? A ver. Las hormonas son sustancias químicas producidas por las glándulas endocrinas y secretadas directamente a la sangre, que actúan sobre los órganos blanco u objetivo, ya ven, puro floro, ¿sí? Regulando su función. ¿Se te han contado qué es una hormona? ¿Te han preguntado algo? No. Todo eso han leído y no te preguntan nada hasta ahora. ¿Sí? Te han hablado de las hormonas, ¿verdad? Eso es DECO, puro floro. Ya, sigamos. ¿Qué me dice? A ver. Una persona cuyo nivel de glucosa en la sangre sobrepasa lo normal. Una persona cuyo nivel de glucosa en la sangre sobrepasa lo normal. ¿Ya? Vamos a ver qué me dice. ¿Ya? Una persona cuyo nivel de glucosa en la sangre sobrepasa lo normal. A ver qué me dice la pregunta. A ver aquí. Ya. Y ahí te da la medida incluso, ¿no? 90 sobre 100 miligramos sobre 100 mililitros, dice, ¿no? Suele mencionar con más frecuencia que antes y tiene mucha sed. ¿Qué hormona le falta? Glucagón, cortisona, tiroxina, insulina o estrógeno. ¿Ah? O sea, ¿qué tenías que leer en esa pregunta nada más? En esa pregunta, a partir del último punto, ¿no? ¿Qué te dice ahí? Una persona cuyo nivel de glucosa en la sangre sobrepasa lo normal suele mencionar con más frecuencia que antes y tiene mucha sed. ¿Qué hormona le falta? Glucagón, cortisona, tiroxina, insulina o estrógeno. Eso viene en la San Marcos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál creen ustedes? Muy bien, Junior, perfecto. Ángel Espinosa, Edith, muy bien, Edith, Edilson, muy bien, muy bien. Mariana, Cuba, perfecto. Muchachos, muy bien, buena respuesta, ¿no? Vamos a ver. A ver. Todos sabemos que la glucosa es el azúcar de la sangre, ¿verdad? Glucosa, azúcar de la sangre de la uva. ¿Cierto? Ya. El volumen de glucosa en la sangre recibe el nombre de glucemia o glicemia. Ya te he dicho que el término emia significa sangre. ¿Correcto? ¿Qué ocurre cuando una persona tiene mucha glucosa en su sangre o tiene hiperglicemia o hiperglucemia? Mucha glucosa en la sangre.
le puede dar una enfermedad conocida como ¿qué? ¿Cómo se llama la enfermedad por tener mucha glucosa en la sangre? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se llama la enfermedad por tener mucha glucosa en la sangre? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí que responda? ¿Nadie? ¿Cómo se llama la enfermedad por tener o presentar mucha glucosa en la sangre? ¿Nadie? Vamos a ver, ¿alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Nadie contesta? Nadie, ¿no? Ya, listo. Es la diabetes, ¿sí? La diabetes mayormente es originada por, bueno, es causada por tener mucha glucosa en la sangre, ¿no? Exceso de glucosa en la sangre. Muy bien la diabetes, muy bien Luz, muy bien Karen, para allá. Diabetes, listo. ¿Y qué se inyecta un diabético? Insulina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona del páncreas. ¿Y qué hace la insulina? La insulina tiene por función disminuir los niveles de glucosa en la sangre. ¿Ok? Si tienes mucha glucosa, ¿qué hace tu páncreas? Te libera insulina para que esa glucosa te la quite la sangre y te la guarde en tu hígado y músculos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde guarda tu glucosa en exceso? En tu hígado y músculos. Ahí se debe de guardar. ¿Y qué tienes que liberar para eso? Insulina. ¿Quién te la va a dar? El páncreas. ¿Ok? Listo. ¿Por qué te dice? Una persona cuyo nivel de glucosa sobrepasa lo normal. Si una persona tiene mucha glucosa, ¿qué hormona le falta? Tiene que bajar su glucosa, ¿no? ¿Quién le baja la glucosa? Insulina. Pues muy bien. Si alguien tiene mucha glucosa, es porque le falta insulina. La insulina no está actuando para bajar esa glucosa, ¿no? Perfecto, perfecto, muy bien. Han dado la respuesta varios. Insulina, 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 ¿no? Muy bien, muy bien. Ya, muy bien. Esa es la respuesta entonces. La pregunta 16, ¿ya? Yendo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces le falta la hormona insulina. Ya. Hay un muchacho, que dice, a ver, Ángel Espinosa, profe, la pregunta 18. A ver, Angelita, vamos a darte gusto, a ver. Pregunta 18. Examen de admisión UNSA, Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, ¿no? 2015-1, allá. A diferencia de la San Marcos aplica el sistema DECO y sus alternativas en la actualidad solo son 4, A, B, C y D. Las demás universidades siguen con las preguntas tradicionales y incluso hasta con el número, número de claves. A, B, C, D y E, 5, ¿no? La San Marcos ahora trabaja hasta con 4 nada más, A, B, C y D, ¿verdad? Y mantiene su sistema DECO. A ver, la UNSA, ¿qué dice la UNSA? Su examen de admisión 2015-1, a ver. Pregunta 18, a pedido de una señorita, a ver. Vamos a ver, pregunta 18 entonces. Es el estado de equilibrio dinámico que caracteriza a los seres vivos, manifestando en sus componentes y procesos. Les permite conservar sus propiedades y funcionar eficazmente. A esta característica se le denomina allá. Pues esa pregunta tiene que ver con lo que es seres vivos, ¿sí? Característica de los seres vivos. Pregúntame. Alternativas, a ver. Intercambio de materia y energía. Transformación de materia y energía. Homeostasis, irritabilidad, autopoiesis. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta para la pregunta que dice? Es el estado de equilibrio dinámico que caracteriza a los seres vivos, ¿sí? Que le permite conservar sus propiedades y funcionar eficazmente. A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Alguien trae la respuesta? A ver. Edison Jimmy. Muy bien, Edison Jimmy, perfecto, muchacho, muy bien, muy bien. Bien. Brian Zabaleta, Stephanie Wilcam. Miriam Rosa, muy bien chicos, muy bien. Diana Ortiz Alarcón, perfecto. Ya ven, miren cómo la Universidad de la UNSA, sus preguntas también son accesibles, ¿no? O sea, no es nada complejo. Muy bien. Ya, listo. Vamos a dar la respuesta. Olenka Valencia, muy bien, Olenka, perfecto, buena respuesta. Esa es la respuesta correcta, perfecto, muy bien. Ya, vamos a ver. ¿Qué significa el término homo? El término homo significa igual, constante. Eso significa homo. ¿Ya? Tú eres homeotermo o heterotermo. Homeotermo,
mantiene su temperatura constante. Heterotermo varía su temperatura. Hetero diferente, ¿no? ¿Por eso qué tiene que ver eso? ¿Ya? Veamos, a ver. Si a ti te ponen el termómetro para tomarte la temperatura, tu temperatura corporal debe estar en 36.5 grados centígrados, ¿no? ¿Verdad? Tiene que marcar el termómetro, si te ponen el termómetro. 36.5 grados centígrados. Bueno, ¿qué dicen los textos? 37 grados centígrados, redondeando, dicen, no, ya bueno, es 36.5 grados centígrados, ¿no? Ya, listo. Tu temperatura puede subir de forma normal. Si tu temperatura sube, estás enfermo. ¿Qué tienes? Fiebre. Si tu temperatura baja, estás enfermo. ¿Qué tienes? Hipotermia. Tu temperatura tiene que ser 36.5 o 37 grados. Todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, todas las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, tu temperatura tiene que ser la misma. ¿Ok? ¿Cómo que la misma? Claro. Te he dicho, tu temperatura no puede subir ni bajar. Llega el verano, tú sientes calor, tu temperatura sube, no, tiene que mantenerse en 36.5 o 37. Llega el invierno, sientes frío, tu temperatura baja, no, tiene que mantenerse. ¿Por qué? Porque si sube estás enfermo, si baja estás enfermo. ¿Ok? ¿Cómo se llama la capacidad de tu cuerpo de mantener la temperatura constante? Se llama homeostasis. ¿Ya? Homeostasis. Homeostasis, entonces, ¿qué cosa es la homeostasis? Capacidad de mantener constante o en equilibrio. Basta que tú veas estas palabras, constante o en equilibrio. Tiene que ver con homeostasis, ¿ya? Para mantener algo constante o en equilibrio dentro de tu cuerpo, esa capacidad de tu cuerpo se llama homeostasis. ¿Por qué tu glucosa está en un nivel normal, ¿sí o no? Si sube estás enfermo, ¿sí o no? Si baja igual estás enfermo. Tiene que mantenerse la glucosa en un nivel normal. Y para eso te ayuda el páncreas con su insulina y glucagón, ¿verdad? Por homeostasis. O sea, cada vez que tú veas la palabra constante o en equilibrio, tiene que ver con homeostasis. Y justo lo que dice esa pregunta 18, ¿no? 18 estamos, ¿no? Es el estado de equilibrio dinámico. Es el estado de equilibrio. ¿Qué te he dicho? Si tú ves equilibrio constante en una característica de un ser vivo, eso es homeostasis. ¿Ya? Homeostasis. ¿Sí? Entonces la respuesta homeostasis, como dio varios jóvenes han dado esa respuesta. Homeostasis. Ya, muy bien. Otro. Pregunta 17. Universidad Nacional Federico Villarreal, 2018-1. A ver, ¿qué dice ahora la Villarreal en Lima? Universidad Nacional Federico Villarreal, 2018, dice, ¿no? O 2017-1 creo que es, ¿no? Sí, porque solo hay un examen en abril, nada más creo. 2018-1, ¿ya? ¿Qué dice? Listo. El hueso del tarso que constituye a formar el talón es. El hueso del tarso que constituye a formar el talón es. ¿Cuál es la respuesta? Allá Brian Zabaleta dice, no tengo el WhatsApp, ¿cómo puedo conseguir material? Allá Brian Zabaleta, para conseguir la separata, solamente comparte la transmisión, tómale un pantallazo y mándalo como mensaje a la página de la academia y automáticamente te dan tu separata también. ¿Ya? ¿Muy bien? Listo, entonces, ¿qué dice la pregunta de la Villarreal 2018-1? El hueso del tarso que contribuye a formar el talón. ¿Cuál es el hueso del tarso que contribuye a formar el talón? Dicen. ¿Dónde queda tu tarso? Tu tarso es tu tobillo. ¿Ya? ¿Y cómo se llaman los huesos de tu tobillo? A ver. En tu tarso tienes 7 huesos. Los 7 huesos llamados tarsianos. ¿Y cuáles son esos huesos tarsianos? 7 en cada tarso, o sea, tienes en total 14, ¿no? Tienes 7 tarsianos en cada tobillo, en cada tarso. ¿Y cuáles son? ¿Ya? A ver, ¿cuáles son esos huesos tarsianos? 7 huesos tarsianos. Huesos tarsianos. ¿Qué te he dicho? Que con mnemotecnia todo es más fácil, ¿verdad? Entonces, grábate una mnemotecnia. ¿Qué mnemotecnia para los huesos tarsianos? A ver.
Son 7, entonces vamos a recordar cómo te puedes grabar esos tarsianos. A ver, grábate una frase. ¿Qué frase, profesor? ¿Tres qué? 3 cucos. ¿Ya? 3 cucos astrales. 3 cucos astrales navegan. 3 cucos astrales navegan cubo calato. Ya está. Y con eso tú recuerdas tus 7 huesos tarsianos de cada tobillo. ¿Ok? 3 cucos astrales navegan cubo calato, con B por si acaso. Cubo, ¿ya? ¿Por qué, profesor? Vamos a verlo. 3 ¿qué? Cucos viene de cuneiformes. 3 cuneiformes. ¿Sí? Cuneiformes. Astrales, ¿qué cosa es? Un astrálago. Un astrálago. ¿Ok? Navegan. Un navicular. Un navicular. Cubo. Un cuboides. Un cuboides. Calato. Un calcáneo. Y ya está. ¿Ya? Ahí están tus 7 huesos tarsianos. ¿Cómo lo grabas? 3 cucos astrales navegan cubo calato. Y ya están tus 7 huesos tarsianos. ¿Ya? Tus 7 huesos tarsianos de cada tarso tobillo. Muy bien, así, entonces así puedes recordártelo, ¿sí? 3 cucos astrales. Muy bien, bueno, muy bien. Muy bien, han dado la respuesta varios, varios han dado la respuesta. Gustavo Ramos dice el escafoides no se encuentra aquí, ¿no? Está entonces en tarsianos, lo descartado escafoides. Flor Garay dice el calcáneo, Brian Zabaleta el calcáneo, muy bien, Graciela, calcáneo, Josie Quiroz el calcáneo, buenas noches, profesor, ¿me pueden enviar material? Muy bien, Anthony. Claro, pueden pedir material, comparte la transmisión, toma el pantallazo y mándalo por interno a la página de la academia y te lo reenvían. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Esa es la respuesta, pues jóvenes, la que han dado todos, ¿no? De todos los huesos tarsianos, el calcáneo es el que forma el talón. La respuesta es el calcáneo. El calcáneo es el que forma el talón. ¿Y por quién más preguntan? De todos los huesos del tarso, más preguntan por el calcáneo y el astrálago. Por esos dos preguntan cuando han preguntado huesos del tarso. A ellos dos son los que más han preguntado. Ya, miren cómo la Villar incluso ha preguntado el calcáneo, ¿no? Porque esos son clásicos. ¿Quién? El calcáneo y el astrálago. Entonces, ¿por qué preguntan al calcáneo? Ya sabes, porque forma el talón. ¿Y por qué preguntan al astrálago? Al astrálago lo preguntan porque es el único tarsiano que toca o tiene contacto. ¿A quién? Que toca a los huesos de la pierna. ¿Y cómo se llaman los huesos de tu pierna? A la tibia y peroné. Tibia y peroné. O sea, de todos los huesos de tu tarso, el astrálago es el único que llega a tocar. ¿Por qué? Supongamos que ahí está tu tibia, ¿no? Mira, tu tibia, ¿ya? Tu tibia y tu peroné, ¿ya? ¿Qué tiene que ver? Entonces, si ahí está tu tibia y tu peroné, ¿qué te he dicho? Que solo hay un tarsiano que los toca. Ese es el astrálago. Entonces, el astrálago es el único que toca esos dos, ¿ya? El astrálago. Por eso que a estos dos lo han preguntado más. Al astrálago y al calcáneo. ¿Pero por quién preguntan ahí en la Villarreal? Por el que forma el talón, ¿no? El calcáneo, como han dicho casi todos los que han opinado. Muy bien, el calcáneo, muy perfecto. Ya, bien, perfecto. Entonces ya sabes, cuando han preguntado tarsianos, grábate estos dos. A estos dos considéralos más, al astrálago y al calcáneo, porque esos son clásicos en preguntas cuando han tomado lo que es huesos tarsianos. Astrálago y calcáneo, ¿ya? Son fijos cuando preguntan sobre el hueso tarsiano. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Nos falta ver? A ver, pregunta 19. ¿Sí? Pregunta 19. Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, exonerados, febrero 2021. Un mes antes de la cuarentena, ¿no? De inicio de cuarentena. Dice febrero 2020. Febrero.
¿Qué preguntaron en febrero allá en la Pedro Ruiz Gallo? Veamos pues. A ver, ¿qué dice la pregunta? La pregunta dice, hormona sintetizada por el hipotálamo que favorece la reabsorción de agua en los riñones. Hormona sintetizada por el hipotálamo que favorece la reabsorción de agua en los riñones. Alternativas: corticotropina, oxitocina, somatostatina, antidiurética y dopamina. ¿Cuál es su respuesta, jovencitos? ¿Qué hormona es sintetizada por el hipotálamo y favorece la reabsorción de agua en los riñones? Eso vino en el examen de exonerados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo allá en Trujillo, ¿no? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué hormona es creada por el hipotálamo y favorece la reabsorción de agua en los riñones? Brian Zabaleta, muy bien, Brian Zabaleta, perfecto. ¿Ya? El hipotálamo, ¿qué es el hipotálamo? El hipotálamo es una porción del cerebro, ¿verdad? Hipotálamo, ¿eh? Te lo pongo aquí abajo. ¿Ya? Hipotálamo. ¿Ya? Vamos a ver entonces. Hipotálamo, ¿ya? Listo. Entonces, el hipotálamo. El hipotálamo tiene dos porciones. Bueno, usted crea generalmente dos hormonas. ¿Ya? Esa porción del cerebro crea dos hormonas o sintetiza dos hormonas, solo que no tiene cómo enviarlas a la sangre. ¿Ya? Las hormonas tienen que ir a través de la sangre a los órganos objetivos, ¿no? ¿Verdad? Pero el hipotálamo no tiene cómo mandarlo por la sangre a los órganos que se necesitan. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas hormonas que crea el hipotálamo? El hipotálamo sintetiza, fabrica o elabora significa eso, ¿no? Sintetiza. ¿Qué sintetiza? Dos hormonas. ¿Cuáles son esas dos hormonas principalmente? A ver, vamos a ver una de ellas. Una de ellas se llama vasopresina. La vasopresina. Y la otra hormona se llama oxitocina. Entonces son las hormonas que brinda el hipotálamo. ¿Sí? Y para los que quieren repasar este sistema endocrino, también la academia publicó un video del sistema endocrino hace 3 semanas. ¿También? Ahí pueden ver el hipotálamo, la hipófisis y todas las demás glándulas endocrinas. ¿Sí? Ya solo lo ven luego. Vamos a ver. ¿Qué te he dicho? El hipotálamo, una porción del cerebro que nos brinda dos hormonas, ¿verdad? Vasopresina y oxitocina, pero no tiene cómo enviarlas a la sangre, ¿verdad? Así que el hipotálamo se los manda a quién? Se los manda a la hipófisis posterior. Y la hipófisis posterior es como si fuera un almacén del hipotálamo. Almacena las hormonas y luego las envía por la sangre a los órganos que se necesitan. ¿Cuál es el principal órgano que necesita esta hormona llamada oxitocina? ¿Ya? El principal órgano que necesita oxitocina lo tienen las damas. ¿Cuál es? El útero. ¿Ok? Entonces, es el útero quien necesita que llegue oxitocina hacia él. ¿Por qué? Porque el útero tiene que desprenderse, tiene que moverse con contracciones y soltar al feto, ¿no? Entonces, ¿la oxitocina dónde va? La oxitocina va sobre todo hacia el útero. ¿Para qué? Para estimular las contracciones. ¿Y cuando un útero tiene que estar en muchas contracciones para soltar el feto? En el parto. Por eso que la oxitocina es llamada hormona del parto. ¿Ya? Estimula que el útero entre en contracciones fuertes, se suelta y sale en el parto. Muy bien. Vasopresina. A la vasopresina también se le llama hormona antidiurética. Anti, contra. Diuresis, pérdida de líquidos. Antidiurética. O sea, contra la pérdida de líquidos, contra la pérdida de agua sobre todo. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el órgano que le quita agua a la sangre para formar la orina? Ese órgano que necesita sobre todo la presencia de vasopresina son los riñones. ¿Ya? Los riñones están esperando a la vasopresina. ¿Por qué? Porque la vasopresina le indica qué cantidad de agua tiene que ser eliminada en tu orina y el resto tiene que ser reabsorbida. La vasopresina estimula que se reabsorba esa agua y tú no la pierdas en tu orina. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde va la vasopresina? Ella va hacia los riñones. ¿Para qué? Para controlar que ellos no expulsen mucha agua y que tú no pierdas mucha agua en tu orina. ¿Por qué?
Si tú corres, ya estás perdiendo agua, ¿sí o no? Te estás deshidratando. Y entonces va a la vasopresina al riñón, ya perdió mucha agua. Así que no le quites mucha agua a la sangre, devuélvele más agua. Es que ese joven ha estado sudando. ¿Ya? Muy bien, entonces la vasopresina o antidiurética es para la reabsorción. Él controla la reabsorción de agua a nivel de los túbulos que se encuentran en los riñones. ¿Ya? Reabsorción de agua, para que no perdamos mucha agua. Entonces, de eso se encarga la vasopresina, para no perder líquido, para no perder agua. ¿Ya? Controla. Y la vasopresina no trabaja cuando uno bebe alcohol. Si tu cuerpo ha ganado mucho alcohol, la vasopresina no trabaja. Y si no trabaja, ¿qué ocurre? No se controla la reabsorción de agua y ¿qué vas a formar? Más orina. ¿Por qué crees que cuando una persona está bebiendo, a cada rato va al baño, ¿sí o no? Bebe alcohol, ¿no? Porque, ¿qué te he dicho? Que la presencia de alcohol en tu sangre inhibe la acción de la vasopresina. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué nos preguntan ahí? ¿Cuál es la hormona creada por el hipotálamo que estimula la reabsorción de agua en los riñones? Vasopresina. No hay respuesta. Antidiurética. La respuesta es la D entonces, ¿no? Antidiurética contra la pérdida de agua, pérdida de líquidos. La D entonces. La D. Ya, muy bien. Última pregunta, entonces, ven la última pregunta, escójanla ustedes, última pregunta. Muy bien, muy bien. Muy bien. Antidiurética, ¿no? Ya, muy bien, perfecto, perfecto. Vamos a ver. No, la aldosterona no es. La aldosterona es para la reabsorción de agüita, como la opina es compañera Miriam Rosas. Aldosterona dice, no, aldosterona no es. Aldosal Na-sodio tiene que ver con la reabsorción de sodio, pero no de agua, ¿ya? Aldosterona no es. Es la vasopresina o antidiurética, como hemos dicho, y hemos opinado casi todos. Muy bien, antidiurética, esa es la respuesta, ¿no? Antidiurética, muy bien, jóvenes, muy bien, muy bien. Antidiurética, perfecto. Listo, una más, la última pregunta. Escójanla si quieren ustedes, no se preocupen. Ya, vamos a ver una más. A ver, otra pregunta por ahí, una más. A ver, esta de aquí, pues, está fácil, creo. Pregunta 15, esta está regalada. UNAC 2019-1, el año pasado en la Universidad Nacional del Callao. Ya les he dicho que la Universidad Nacional del Callao, su examen es, en lo que es preguntas de biología, sus preguntas son muy accesibles, son casi nivel básico, ¿no? ¿Qué pregunta ve la Universidad Nacional del Callao en lo que es biología en 2019, el año pasado? A ver. Pregunta 15, ¿qué dice la pregunta 15 de la UNAC? A ver, ¿qué dice la pregunta 15 de la UNAC 2019? 2019-1, dice, ¿no? Yo pregunté, hecho preguntas básicas, es lo que tiene la UNAC, ¿no? Vamos a ver. En lo que es biología, sí, porque van a saltar a unos, no, que como que así que la UNAC es básico, pero de hecho en lo que es biología sus preguntas son básicas, ¿no? Son fáciles. Un ciclero se comerá esa pregunta, ¿no? Peor todavía, se paseará en esas preguntas. ¿Qué dice la pregunta 15 de la UNAC 2019-1? El corazón se ubica en el mediastino medio inferior, rodeado por una membrana llamada regalada, ¿no? O sea, ¿qué te pregunta? Pregunta 15. Dice, el corazón se ubica en el mediastino medio inferior, rodeado por una membrana llamada, vamos a ver las alternativas, a ver qué opinan ustedes. Ya, pregunta 15. Miocardio, pericardio, endocardio, cuerpo tendinoso y líquido pericárdico. ¿Cuál será la respuesta? El corazón se ubica en el mediastino medio inferior, rodeado por una membrana llamada, dice. ¿Cuál creen que es la respuesta? Miocardio, pericardio, endocardio, cuerpo tendinoso o líquido pericárdico. A ver. Graciela dice el miocardio. Ya, Edison dice la 15. Sí, esa es justo la 15, ¿no? Vamos a ver. Ya, listo. La 15, muy bien, la 15, claro, ya hemos dicho la 15. ¿La respuesta cuál es? A ver, ahí da la respuesta. Vamos a responderlo entonces, ¿no? Yo creo que se ha dicho que con terminologías, las terminologías ayudan mucho para lo que es el desarrollo de las preguntas. Tú con terminologías te ahorras cantidad de lectura.
No hay necesidad de leer todo ese libro porque tú a veces te compras los libros de diferentes lugares, ¿no? Has visto libros rojos, azules, etcétera, pero a veces mucha información. Las tecnologías ayudan a reducir eso incluso, ¿no? Vamos a ver, ¿alguien dio la respuesta ahí? Olenka Valencia. Muy bien, Olenquita, perfecto. La respuesta está regalada, ¿no? Muy bien, Graciela, ahora sí, muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Qué dice la pregunta? El corazón se ubica en el mediastino medio inferior. Profesor, ¿qué es eso? Bueno, el mediastino es el espacio que existe entre tus pulmoncitos, ¿ya? Es el mediastino, ¿ok? ¿Qué habla, profesor? Vamos a ver. Entonces, tus pulmones, ¿sabes? Tú ya sabes que tu pulmón derecho es más grande que tu pulmón izquierdo, ¿no? Tiene 3 lóbulos y el izquierdo solo tiene 2, ¿no? ¿Ya? Listo. ¿Qué más? El espacio que existe entre tus pulmones se llama mediastino. Pulmón derecho, pulmón izquierdo. Y este espacio es el mediastino. ¿Qué dice de él? Le pregunta, el corazón se ubica en el mediastino medio inferior. Ya, ahí está tu corazón. ¿Qué más te preguntan? Rodeado por una membrana llamada. O sea, te preguntan, ¿de qué está rodeado tu corazón? Bueno, ¿cómo se llama esa membrana que rodea tu corazón? Prefijo para alrededor. Si viene la policía porque hay un asalto, rodeen las cuadras alrededor. O sea, ¿qué he dicho? Rodeen el perímetro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso significa alrededor. ¿Qué cosa? Peri significa alrededor. Entonces, peri, ya sabes, significa alrededor. ¿Ya? Alrededor. ¿Y cuál es el prefijo para corazón? Tú sabes que es cardio, ¿cierto? Cardio es corazón. Entonces, ¿cómo se llamará esa capa que cubre el corazón, rodea el corazón o está alrededor del corazón? Si tú juntas estos dos términos, peri y cardio, ¿qué cosa te va a dar? Una palabra llamada pericardio, ¿no? ¿Qué es el pericardio? La capa que se encuentra alrededor del corazón, ¿sí? Entonces, esa es la respuesta, pues, ¿sí o no? Porque te preguntan de qué está rodeado el corazón, cómo se llama esa membrana que rodea a tu corazón, pues, ¿no? Y ya sabes, se llama pericardio, ¿no? Muy bien, esa es la respuesta, pues, en la pregunta 15, como dijeron algunos, pericardio, la membrana que rodea el corazón, ¿no? Pericardio, perfecto, pericardio. Ya una más, ya la última, ya para irnos, ahora sí. Pregunta 14, Villarreal 2018. Muy regalado también, ¿no? Pregunta 14, Villarreal 2018. ¿Cuál es la respuesta para esa pregunta 14? A ver. Son monosacáridos que se encuentran en los ácidos nucleicos DNA y RNA respectivamente. Allá. Tiene que ver con ácidos nucleicos. Tú ya sabes cuáles son los tipos de ácidos nucleicos. El ADN y el ARN, ¿verdad? Esos son los tipos de ácidos nucleicos, ¿sí? ADN y ARN. ¿Qué te preguntan? Son los monosacáridos que se encuentran en los ácidos nucleicos. DNA y RNA, respectivamente. ADN y ARN, respectivamente. A ver, alternativas. Glucosa y maltosa. Desoxirribosa y glucosa. Ribosa y fructosa. Galactosa y glucosa. Y desoxirribosa y ribosa. ¿Cuál será su respuesta? Son los monosacáridos que se encuentran en los ácidos nucleicos ADN y ARN respectivamente. ¿Cuál es su respuesta, jovencitos? A ver, veamos. ¿Alguien lo hizo? ¿Todavía nadie? ¿Han contestado eso? ¿Nadie? A ver. La J dice... La J, vamos a ver. Muy bien, Brian. Perfecto, Brian. Muy bien. Perfecto. Y te dice respectivamente, ¿no? Claro, muy bien. Olenka, no sé qué he dicho, Olenquita, muy bien. Johnny Herrera también, ¿no? Claro, vamos a ver. El ADN ya sabemos que tiene 2 cadenas, el ADN humano, ¿no? Bueno, el de todo eucariota, tiene 2 cadenas. ¿Por qué 2 cadenas? Una cadena es de tu papá, una de tu mamá, el ADN nuclear, ¿no? ¿Ya? Mientras que el ARN tiene una sola cadena, ¿verdad? ¿Una cadena de qué? De nucleótidos. Es una diferencia. Otra diferencia en su escritura.
¿Cómo que su escritura? Los dos tienen A y N. A y N. ¿Por qué? Porque los dos son ácidos nucleicos. Por eso es esa A y por eso es esa N. De ácidos nucleicos. La diferencia está entonces en D y en R. ¿Ah? ¿Por qué él tiene D y por qué él tiene R? Por su azúcar. ¿Cómo que por su azúcar? Veamos. ¿No? El azúcar que tiene el ADN empieza con D, su nombre. El azúcar que tiene el ARN empieza con R, el nombre de ese azúcar. O sea, hasta la escritura de ADN y ARN te puede ayudar a recordar qué azúcar tienen ellos, pues no es tan difícil, ¿cierto? ¿Cuál es el azúcar del ADN? Desoxirribosa. ¿Ya? Desoxirribosa. ¿Cuál es el azúcar del ARN? Ribosa. ¿Qué significa ADN? A de ácido, la D por su azúcar, desoxirribo. Y la N, nucleico. ¿Qué significa ARN? Ácido, la A de ácido, la R por su azúcar, ribo. Y la N de nucleico. O sea, ya te he dicho que hasta su escritura te ayuda a recordarlo. O sea, es fácil, ¿cierto? ¿Ya? Ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, se le llama así por su azúcar. Desoxirribosa para ADN y ribosa para ARN. Entonces, ya ven cómo su escritura ayuda a recordarlo. Y dice respectivamente, primero pusieron ADN, muy bien, después ARN, la E, muy bien, la E, perfecto, jovencitos. Muy bien, esa fue la pregunta que vino en el examen de la Universidad Nacional Federico Villarreal 2018-1, 8 de abril, dice, ¿no? Listo, pues entonces ahí nos vamos a quedar, creo, y así ya es hora. Sí, muy bien. Ahí nos quedamos entonces, muchachitos. ¿O quieren una más? Pueden pedir su pregunta también, una que falte por ahí. Ya, no se preocupen. Antes de irme, ya, vamos a ver. Ya. Si alguien quiere más otra pregunta, pide su pregunta, no se preocupen. Vamos a ver. ¿Alguien más? ¿Hay alguna pregunta más que hayan pedido ahí? ¿Nadie? A ver. A ver. Además, profe, compartí, no me mandan el material de Word, vaya esa maleta. Sí, vamos a ver, voy a consultar por promotoría, ¿sí? Si no, yo mismo te la mando, por si no ponen en los comentarios, ahí te la pongo, ¿ya? Vamos a ver. Listo, vamos a ver, entonces, una más, dice su compañero, ya una más, a ver. Escoja su pregunta entonces, ¿sí? Escoja su pregunta. Hay de Villarreal, de Callao, de San Marcos, del Trujillo, ¿ya? De la Pedro Ruiz Gallo también. De la UNCE hemos hecho, ¿no? Sí, hemos hecho de la UNCE, ya está. Una más, a ver qué nos falta, qué pregunta nos falta, a ver una que quieran ahí. ¿Qué número? A ver. Pregunta 8, ¿ya? ¿Sí? ¿Quieren la 8? ¿Está bien? De bacterias, dicen. ¿O cuál prefieren? Sí, siga. Una más. Una más. Kiarita Medina dice una más. Bien, una más, sí, una más. ¿Cuál más? Una pregunta más. Ya, vamos por una más entonces. Ya, una más. Vamos a ver. Listo, a ver. Ya. ¿Cómo se denomina la transferencia de información genética desde una bacteria a otra a través del pili sexual? UNAC 2018-1. ¿Cómo se llama? Dice. ¿Cómo se denomina la transferencia de información genética desde una bacteria a otra a través del pili sexual? Allá. Ahí la pregunta, ¿no? A través del pili sexual. Vamos a ver entonces ello. Ya saben cómo recordar, ¿no? Recuerdas aquí tu meninges con tu frase Diosito, ayúdate, y tienes el orden, ¿no? Dura madre, aracnoides, pía madre, ¿no? Ya, muy bien. Listo. Nunca has escuchado, te voy a romper la madre, ¿no? Dicen tus meninges, ¿no? Te romper el cráneo de tu meninge. Vamos a ver. A ver, ¿qué preguntan ahí sobre bacterias, verdad? Bueno, las bacterias saben que son seres procariotas, no tienen organelas, no tienen membrana nuclear eucarioteca, pero ¿qué preguntan? ¿Cómo se denomina la transferencia de información genética de una bacteria a otra a través del pili sexual? A ver, pongamos dos bacterias, pues ya dos bacteritas, estamos en dos bacterias ahí. A ver, una bacteria a otra, entonces coloquemos dos bacterias. A ver, dos bacterias.
otra bacteria por acá? No, la bacteria tiene diferentes formas, ¿no? Algunas tienen forma de bastón, otras tienen de barril, otras tienen de coma ortográfica, otras tienen forma espiralada, etc., ¿no? ¿Ya? También ya saben que tienen su pared celular hecha de peptidoglicano, también llamada mureína. Algunos libros dicen glucano, ¿no? Es peptidoglicano, ¿no? Lo más correcto. Pero bueno, también es válido el peptidoglicano que ponen algunos. ¿Ya? ¿Qué más? Las bacterias tienen ADN. ¿Cómo es su ADN? Circular. Ahí está su ADN, entonces, ¿ya? Su ADN circular. Ahí está el ADN de esas bacterias. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí también está su ADN. Ya. Muy bien, ¿qué más para esta bacteria? Ya sabes que ambas tienen su ADN. ¿Ya? ¿Por qué tú te lavas los dientes todos los días? Porque a pesar de lavarte los dientes una vez después de comer, igual quedan bacterias prendidas ahí en tus células de las encías. ¿Y cómo se quedan ellas prendidas? Porque tienen unas estructuras llamadas fimbrias. Gracias a las fimbrias es que ellas se pueden adherir a la célula que va a infectar. Tienes bacterias en tu boca. ¿Qué utilizan para adherirse a las células de tu boca, de tus encías? Sus fimbrias. Ahí está su fimbría. ¿Ya? Sus fimbrias. Listo. Algunas tienen flagelos. ¿Para qué son los flagelos? Los flagelos son para su locomoción, ¿no? Pueden tener 1 o 2 flagelos, etc. ¿Ya? Como uno monótrica, un flagelo, ¿no? ¿Ya? Pueden tener 2, pueden tener 4, etc. 3. ¿Ya? Está una bacteria. ¿Ya? Otra bacteria por acá, vamos a ver. Otra bacteria. Listo, con su flagelito para que se pueda mover ella. ¿Ya? Muy bien, ya están las bacterias y sus flagelos y sus fibrillas. ¿Ya saben para qué son los flagelos? Para su locomoción o movimiento. ¿Para qué son las fibrillas? Para adherirse, te he dicho, ¿no? Para adherirse. Ya, muy bien. Vamos a hacerle más flagelos. Ya esta bacteria con otro flagelito, ya está con su flagelo. Ya está contenta de los flagelos y se puede mover ella, ¿no? Su locomoción. Muy bien. ¿Saben qué es fagocitosis? Fago comer, ¿no? Fagocitosis, ¿verdad? Cuando llegan las bacterias, muchas de ellas van a sufrir la fagocitosis, van a ser comidas, van a ser devoradas gracias a nuestra defensa, ¿no? Muy bien, se trabaja también en los glóbulos, los linfocitos, ¿no? Los glóbulos blancos, leucocitos. ¿Qué tiene que ver eso? Algunas bacterias tienen un ADN adicional. Ahí está su ADN ahí más pequeño. ¿Cómo se llama este pequeño segmento de ADN que tienen ellos? A este ADN más pequeño se le llama plásmido. ¿Ya? Algunas, no todas la tienen. ¿Sí? Supongamos que esta tiene su plásmido. ¿Ok? ¿Ya? Y esta no tiene, pobrecita, no le falta su plásmido. Tiene su ADN normal, pero no tiene plásmido. Ella sí, ella no. Cuando vengan tus defensas a comerse a tus glóbulos blancos, a tratar de comerse estas bacterias, ¿qué va a pasar? Él sobrevive, a él se lo comen. Entonces, a él le van a hacer fagocitosis, a él se lo van a comer, y a él no. ¿Por qué? Porque las bacterias que tienen plásmido, ellas, vamos a hacer las más pequeñas, son costado, ahí están, las dos bacterias, una bacteria ahí y la otra bacteria acá. Ya. Si esta bacteria tiene su plásmido, esta puede formar su cápsula. Se encapsula. Esta no tenía plásmido no se encapsula. Cuando vengan por fagocitosis, a él se lo van a comer. Entonces se lo comen por fagocitosis. ¿Ya? Por eso, ¿y el otro no? ¿Por qué no? Porque formó su cápsula y con su cápsula está protegido. La cápsula es protección ante la fagocitosis. ¿Sí? Muy bien. ¿Pero qué tenía que tener el para? Entonces, ¿qué le faltaba a él para que no se lo coman? Su cápsula. ¿Y qué tenía que tener? Plásmido. No tuvo, sino. El de acá tenía plásmido, formó su cápsula y se protegió. No se lo comieron. Él no tiene plásmido, se lo comieron porque no pudo formar su cápsula. ¿Ok? Listo. Ahora, cuando esta bacteria prolonga uno de estas fimbrias, se llama pili. Su pili, ahí está, miren. Un pili se ha prolongado, ¿sí? Y la otra bacteria también prolonga su pili. Entonces, ahí está el pili de esta otra bacteria.
se prolongan los pilis. ¿Ya? Entonces se han prolongado los dos pilis. ¿Cómo se llaman esos pilis? Se llama pilisexual. ¿Ya? El pilisexual. ¿Ya? Listo. ¿Y para qué ellos prolongan sus pilis? Ellos prolongan sus pilis. Él le va a dar un poco de su plásmido. Entonces él va a recibir ese plásmido y si ya tiene plásmido, ¿qué cosa va a poder formar? Su cápsula. Y cuando vengan a comérselo, no van a poder, ¿sí o no? Eso hacen las bacterias. ¿Cómo comparten información? Pequeños segmentos de ADN. ¿Cómo lo han hecho? Usando su pilisexual. Es como tú, supongamos que tú estás con tu amiga y tú tienes protección, tu amiga no. ¿Qué haces? Le das un poco de tu plásmido para que ella se proteja. ¿Ya? Y así ninguna de las dos va a morir, o sea, ninguna de las dos va a ser tragada su comida. ¿Ya? Muy bien. Entonces, listo. ¿Y cómo se llama este proceso? Porque eso nos preguntan, ¿sí o no? Esa es la pregunta que está ahí, ¿no? La pregunta que estamos en número 10 y... No, la pregunta 8, ¿no? ¿Cómo se denomina la transferencia de información genética de una bacteria a otra? ¿Cómo se llama este paso? Han usado su pilisexual. ¿Cómo se llama eso? Alternativas. ¿Qué te han puesto? Te han puesto traducción, transducción, finción binaria, bipartición o conjugación. A esto se le denomina conjugación. ¿Ya? Entonces, la conjugación. En la conjugación, las bacterias están compartiendo, transfiriendo información genética y así se van a salvar. Muy bien, entonces la respuesta, la E, ¿no? ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora sí, ahí nos quedamos, pues, muchachitos. Entonces, ya saben, las bacterias se apoyan con su pilisexual, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. La E, conjugación bacteriana, perfecto. Muy bien, conjugación bacteriana, perfecto, muy bien. Así como dice Johnny Herrera, muy bien, perfecto, Johnny Herrera. Muy bien. De la San Marcos, dice Greco. Muy bien, ahora vamos a, ya pidan también sus preguntas de qué universidad quieren para el próximo seminario. Muy bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar, parece, sí, porque ya nos pasamos de tiempo, creo, ¿no? Sí, ya nos pasamos de seminario. Mira, pues ya no hice nada, pero... Listo, chicos, entonces fue todo por hoy. Ya saben, compartan para que haya un nuevo seminario de repaso. ¿Sí? Chao, Marianita Yucuba. Muy bien, muy bien. Saludos, Marianita. Graciela. Muy bien, esa no la tenía clara. Dice Gracielita. Muy bien, Gracielita. Ya, qué bueno, qué bueno. Gracias. Kiara, Melina. Hola, querida. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, hijo, muy bien. Gracias. No se preocupen, no se preocupen. Gracias por aprovechar el feriado, ¿no? Aprovechar el feriado. Gracias, Emilio. Juan Emilio Ochoa, profe, muy buena enseñanza. Gracias, Emilio. Muchas gracias, muchas gracias. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces, nos vemos, chicos. Hasta una próxima transmisión. Y si les gustó, compartan y pueden también pedir si gustan otro seminario de biología. ¿Ya? Pongan unas preguntas, ya están de todo tipo de universidades. También piden ahí su universidad, lo que ustedes gusten. San Marcos, Villarreal, de Moyobón, que cualquier universidad del Perú. ¿Ya? Así que, ya, profe, espero materiales, se ve muy bien, Radio Saleta. Ya se voy a parar con la promotoría para que los que todos han comentado tienen que tenerse para así, sí, bueno, obligado. Ya, muy bien, listo, chicos. Entonces, nos vemos, Tony, hasta luego, chicos. Un gusto, bye. Páginas bioanatómicos en Facebook, pueden seguirme ya.